Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 16 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y como siempre de arranque ya vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología en esta mañana que está con mucha neblina. Ustedes lo ven allí en las cámaras de Antel TV. 14 grados, está pronosticado una mínima, 21 será la máxima con cielo nuboso y cubierto. Algunas precipitaciones escasas y aisladas, además de niebles y neblinas, dice Inumet para esta jornada. ¿Qué pasa el viernes? El viernes 22 se puso negra la cosa. 11 grados la mínima, 17 la máxima, también con cielo nuboso con periodos de cubierto. ¿Y cómo arranca el fin de semana? Sábado 23, mínima de 10, máxima de 20 grados, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días. Mire lo que era la bahía, tapada de niebla. Bueno, vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, habló en las últimas horas y aseguró que la confirmación de espionaje a los senadores de su fuerza política, estamos hablando de Charles Carrera y Mario Vergara, es un hecho muy grave, pero afirmó que aún resta saber quién pagó para espiarlos. Por otra parte, les contamos que según la última encuesta de Factum, el 53% de los uruguayos cree, independientemente de sus preferencias políticas, que el próximo gobierno será del Frente Amplio. En tanto, un 30% opina que será del Partido Nacional. En otro orden, les contamos también que el oficialismo logró un principio de acuerdo para aprobar el proyecto de ley de para perdonar deudas en unidades reajustables en el Banco Hipotecario y también en la Agencia Nacional de Vivienda. El senador nacionalista Sergio Botana dijo que el asunto seguramente se ponga a votación en el plenario del Senado el próximo 18 de octubre. También les contamos que el Poder Ejecutivo decidió extender la emergencia agropecuaria. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, dijo que si bien los pronósticos de lluvias son favorables, todavía hay zonas del país que están sufriendo los efectos de la sequía. Y también hoy a las 8:30, pasada esa hora, vamos a tener nuestra entrevista central como siempre. Hoy, jueves 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y para conocer justamente cómo se está trabajando con esta enfermedad en nuestro país, vamos a estar recibiendo al doctor Sergio Dancilio, que es el director del Departamento de Neuropsicología del Hospital de Clínicas. Eso será pasada las 8:30 en nuestra entrevista central. Y estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Muy bien, así las cosas, @IM-Tránsito, @MBD-Transporte. Algunos aportes que nos hace el Centro de Gestión de Movilidad a esta hora. Les contamos que a las 9 de la mañana se va a inaugurar un cruce semaforizado en Avenida de las Instrucciones y Aparicio Saravia. Se trata de un cruce de 3 fases que permite los giros a la izquierda. Su instalación, dice la comuna capitalina, se realiza en el marco del proyecto 100 semáforos. Durante la jornada se va a contar con el apoyo del personal inspectivo. También les contamos que hay algunos cortes y desvíos previstos para esta jornada y los próximos días. Por ejemplo, Avenida Colombes, desde Rambla, República de Chile hasta Belsen, estará cortado hasta las 5 de la tarde. Astilleros Orientales, entre Horacio Arredondo y Don Pedro de Mendoza, cortado desde las 7 de la mañana, está cortado y se extenderá hasta la hora 17 por trabajos viales que se van a extender desde hoy y hasta el 25 de septiembre, según informa el CGM a esta hora. Muy bien, amigos, vamos a comenzar el desarrollo de la información. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió al pedido de formalización de la investigación sobre el ex gerente de la empresa Vertical Sky. Estamos hablando de Marcelo Acuña. Dijo que es un hecho muy grave, pero que aún resta saber quién pagó justamente para espiar a los senadores del Frente Amplio, Charles Carrera y Mario Vergara. En democracia se haga espionaje a senadores y que ese espionaje se haga desde una persona de tanta cercanía con el presidente de la República, como era el jefe de la seguridad de presidencia, imaginemos que es una cuestión grave. No solo se probó, sino que lo van a procesar. Está muy bien que la justicia actúe, pero lo que está horrible es que los senadores uruguayos pudieran haber sido extorsionados para levantar una denuncia en el puerto. Y resta saber quién pagó
porque alguien pagó para extorsionar, alguien pagó para hacer una investigación sobre 2 senadores. Veremos. ¿Hay alguna sospecha sobre eso? No, no tengo ninguna, lo tiene que investigar la justicia, no sabemos si va a llegar, pero todos nos damos cuenta de que no hay tantos interesados en callar a las voces de los senadores. De todas maneras, no hay que ir más allá de lo que yo no puedo probar, ¿no? Pero lo cierto es que pasó algo grave en Uruguay y eso pasó en el seno, en la cercanía del presidente de la República. Bueno, y otros asuntos políticos. Sobre este tema también habló la vicepresidenta de la República, presidenta en ejercicio por estas horas, Beatriz Argimón. Se refirió justamente a este caso, dijo que había preocupación por este eventual espionaje, dijo ella. También la jerarca aseguró que las personas que ocupan cargos importantes en política son las primeras que deben tomar acciones contra el acoso sexual y destacó que 2 denunciados por estos hechos de su fuerza política, estamos hablando de Santiago González y de Andrés Capretti, ya no están en sus cargos en el Ministerio del Interior. Nosotros lo dijimos cuando este tema empezó a considerarse en la justicia. Para nosotros los temas que están en la justicia, todos son motivos de seguimiento, obviamente, mucho más en el caso de quienes estamos en el Poder Legislativo. Aquel voto por unanimidad de que esto se rechazaba y que obviamente debía ser motivo de investigación. Para nosotros es un tema de preocupación sin lugar a dudas y estamos atentos a lo que la justicia está llevando adelante. Así que, por supuesto, ustedes imaginen que todo esto implica para el Parlamento Nacional, pero en general para el país, un tema de preocupación. Por eso, lo mejor es dejar a que la justicia siga investigando y a nosotros nos interesa. Nos parece que es importante cada tanto reforzar el concepto de lo que implica el tema de acoso a nivel social, pero muy especialmente, obviamente, a nivel de instituciones públicas, porque ustedes saben que este es un tema cultural que está presente en la sociedad y los primeros que tenemos que tomar acciones en concreto somos los jerarcas que tenemos que hacer cumplir estas políticas públicas. Y en ese sentido, los 2 están fuera de la administración, pero me parece que es importante fortalecer lo que son las líneas de acción de cada lugar. Seguimos con otros asuntos. El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, dijo que hay un principio de acuerdo para aprobar un proyecto de ley que resuelva la situación de la población deudora, justamente en unidades reajustables del Banco Hipotecario y también de la Agencia Nacional de Viviendas. El legislador afirmó que es posible que el asunto se ponga a consideración, así se dice, del plenario el próximo 18 de octubre. Tenemos un principio general de acuerdo para el tratamiento del proyecto en lo que hace a los deudores. Faltan algunas cuestiones. Bueno, existen algunos actores políticos que no quieren ley, que quieren que lo haga el Banco Hipotecario, otros que queremos la ley. Y en el caso de la ley hay algunos que quieren hacer algunas distinciones entre deudores, otros queremos hacerla más abarcativa. Esas son las discusiones que hay, pero creo que son matices a un proyecto que en general va a ser acompañado como solución desde nuestro punto de vista. En paralelo, Botana insiste con su idea de que el Banco República absorba al Banco Hipotecario. Considera que así la banca pública podría competir mejor con la privada en el mercado del crédito hipotecario y además bajaría el costo de la vivienda. Nosotros vamos a seguir insistiendo en ese tema porque creemos que no debemos tener un banco para que dé 3 créditos por día, que le está entregando a la banca privada todo el crédito en esta área, el 85% lo está dando, al 85% del crédito lo está dando la banca privada en este tramo. Hemos caído a que solo el 49% del crédito existente pertenece al Banco Hipotecario. Y bueno, el Banco República, que no vive de esto, puede dar un crédito más barato y lo puede dar en 130 sucursales y no en 6. Bueno, y vamos con otros asuntos que también se pueden llegar a dirimir en el Parlamento, porque el Poder Ejecutivo está planeando enviar justamente al Palacio Legislativo el proyecto de ley para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales, además de la Caja Bancaria. Sin embargo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, señaló que todavía hay algunos ajustes por hacer.
Va a haber dos proyectos, uno para la Caja de Profesionales, otro para la Caja Bancaria, que son dos instituciones que lamentablemente están en una situación crítica, no solo desde el punto de vista financiero, sino patrimonial. En los dos casos, y para hablar en términos generales, porque los proyectos todavía están en la fase final de ajuste y obviamente pueden tener algunas modificaciones, en los dos casos el objetivo es que, dadas las circunstancias de crisis financiera y patrimonial, lo que hace es adelantarse el proceso de convergencia. Ustedes saben que la Ley General de Seguridad Social, que se votó en el Parlamento, establece que todos los institutos de la Seguridad Social deben ir hacia un régimen común en un plazo de 20 años. En el caso de estas cajas, lo que hacemos es acelerar el proceso de convergencia de manera tal de que además en este proceso de salida y de viabilidad hay un aporte de activos, un aporte de jubilados y un aporte del Estado. Bueno, muy bien, vamos a comentarles una información que les contábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. Tiene que ver con encuestas y con política, porque, ven ustedes, el 53% de los uruguayos considera que el próximo presidente de la República será del Frente Amplio, según la encuesta de la empresa Factum. El relevamiento preguntó a los uruguayos, independientemente de sus preferencias políticas y personales, qué partido cree que ganará las próximas elecciones. En este sentido, más de la mitad de las personas relevadas consideran que el próximo presidente será del Frente Amplio, 30% opina que será del Partido Nacional, 4% de Cabildo Abierto y el 1% dice que el mandatario será del Partido Colorado. En tanto, 2% cree que el próximo presidente será de alguno de los partidos del oficialismo y el 1% que va a pertenecer a la izquierda. Según el politólogo Eduardo Botinelli, esta encuesta, que no es sobre intención de voto, pretende reflejar la percepción de los uruguayos sobre lo que puede pasar en las próximas elecciones y se utiliza además para trabajar sobre el voto oculto, dijo Botinelli. Les contamos ahora que el sector Unión de Izquierda Republicana, UNIR, que lidera el ex diputado colorado y actual director de turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado, se reunió con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Esto es parte de una serie de contactos para conformar un bloque progresista en torno al Frente Amplio en las elecciones del año que viene. Para nosotros, obviamente, como vallistas de Valle Ordóñez, no nos es indiferente que el Uruguay tiene dos bloques políticos y por algo estamos acá. Evidentemente el vallismo de Valle Ordóñez es progresista, es de avanzada, es de cambio, es de y para el cambio. Y en ese sentido no podríamos estar en otro lado. O sea, no podría una fuerza política, un grupo político como el nuestro que se guía por el vallismo histórico, por el vallismo progresista de Valle Ordóñez, entender como una posibilidad una coalición liderada por el herrerismo. Esta es la primera reunión de muchas que vamos a tener con sectores que no comulgan con las ideas del gobierno, que no están de acuerdo con la opacidad que ha tenido el gobierno en temas sustanciales como el puerto, turismo, vivienda, Marcet, Astesiano, Salto Grande, Caru, y que eso lo ha llevado a perder confianza de quienes hoy están al frente del gobierno. Esta amplitud tiene que ver con construir una alternativa a esta forma de gobernar tan alejada de la sociedad, tan alejada de los problemas concretos y tan alejada de la gestión. Hay cabildantes que están en desacuerdo con la política que ha llevado y probablemente se acerquen, hay hombres y mujeres del Partido Nacional, agrupaciones, alcaldes, ediles, y con todos ellos nos vamos a reunir con el mismo nivel de importancia. Bueno, vamos a hablar ahora de la rendición de cuentas que se analiza en el Senado por estas horas. En ese marco, el senador del Frente Amplio, José Núñez, dijo que su fuerza política está dispuesta a votar un aumento salarial para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, pero también señaló que Cabildo Abierto por el momento no ha oficializado la propuesta. Una propuesta, como decíamos, de aumentarle el salario a la tropa. Además, Núñez elogió la representación que ayer hizo la delegación de la Universidad de la República en la comisión que estudia justamente el proyecto de ley de rendición de cuentas. Fue una excelente presentación, una información detallada que fue reconocida por todos los parlamentarios del gobierno y de la oposición,
O sea que eso lo hallo muy positivo. Hubo una voluntad expresada por varios legisladores de distintos partidos en buscar contemplar los planteos de la Universidad de la República, por lo menos parcialmente, y lo que queda claro es que en la medida que no se atiendan algunas de las demandas de la Universidad de la República, los que se van a ver más perjudicados son las familias de menores ingresos, que son los que necesitan las becas, que son los que quizás no puedan en su hogar tener un apoyo que se lo tiene que dar la institución y que por lo tanto necesitan más docentes. Núñez aclaró que el Frente Amplio estaría dispuesto a votar un aumento para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, pero no para la oficialidad. Si hay una propuesta que mejora el salario de la tropa, bueno, nuestra predisposición, en tanto el personal subalterno, el personal de tropa, es un funcionarios públicos con niveles salariales muy deprimidos, nuestra disposición es acompañarla. Bueno, otros asuntos, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. El gobierno definió la extensión de la emergencia agropecuaria. En ese marco, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pescas, Fernando Matos, dijo que si bien los pronósticos de lluvia son alentadores, todavía hay zonas del país que se han visto muy afectadas por la sequía. Considerando la situación que la emergencia agropecuaria duró 11 meses, que ha sido la más extendida y que la sequía además ha impactado en la economía de muchas producciones, hemos tomado la decisión en función de esta realidad de extender por 3 meses más, un poco más de 3 meses, hasta fin de año, la emergencia agropecuaria para, considerando que sin perjuicio que las causas vienen cesando y se vienen revirtiendo, los efectos aún no. Y por lo tanto, si nosotros interrumpimos el proceso de emergencia agropecuaria, se caen los instrumentos que han dado apoyo y respaldo a los productores que aún necesitan continuar con estos respaldos. De todas maneras, se mantienen para todos los rubros hasta fin de año, donde consideraremos cuál es la situación en ese momento, pero vamos de alguna manera ya desarmando todo el andamiaje de medidas que hemos tomado de apoyo. Parecía que andaba lenta la cosa. ¿Por qué? Bueno, Uruguay, ven ustedes, bajó 18 puestos en el ranking de velocidad de Internet que poco tiempo atrás fue citado por el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Recordemos, en ese momento el jerarca había anunciado que el país se ubicaba entre los mejores del mundo en ese aspecto. El 5 de septiembre, Gurméndez anunció públicamente que Uruguay se ubicaba en el 4º puesto en la herramienta que clasifica mensualmente la velocidad de banda ancha, fija y móvil en todo el mundo, Speed Test Global Index. Creo que es una excelente noticia primero para los clientes, para los uruguayos que van a experimentar una calidad del servicio móvil con el Internet a una velocidad realmente muy importante. Es un salto extraordinario que se dio en julio. El Uruguay nunca había estado realmente tan alto rankeado en el mundo. Sin embargo, en el nuevo ranking, publicado en las últimas horas, Uruguay se encuentra 18 puestos más abajo, en el lugar 22. La velocidad de descarga pasó de 149 megabits por segundo a 76 y la de subida de 17 a 15. Estos cambios son consecuencia de la forma de generar los datos de esta plataforma, lo que produce grandes cambios en el ranking mes a mes. La plataforma usa los promedios de todas las personas que se conectaron desde sus teléfonos móviles para probar la velocidad de Internet. Por lo tanto, solo representa el promedio de quienes lo testearon, no la velocidad promedio de Internet móvil en todo el Uruguay. Bueno, muy bien, vamos a hablar de cultura. Ya está, ustedes lo ven aquí, Eduardo Delgado con nosotros porque hay una actividad que tiene que ver con el Festival de Japón el próximo 23 de septiembre. Eduardo, buen día. Así es, Josema, 23 de septiembre. Si el tiempo lo permite, en horas se va a definir si se mantiene el 23 o pasa para el 30 de septiembre. Y bueno, decíamos, cultura oriental, pero del otro lado del mundo, el Festival de Japón. Un clásico ya porque es la 10ª edición con un montón de actividades en que la cultura japonesa es la protagonista, ¿no? Desde, tradiciones milenarias, artes marciales, juegos, gastronomía. ¿El sake es japonés? El sake es japonés, sí, sin duda. Es una bebida tradicional de Japón, es una forma de vino japonés. Interesante el sabor, muy diferente al que estamos acostumbrados. Y bueno, como siempre, este festival en
la zona del Museo Blanes y del Jardín Japonés que queda detrás del museo. Hermoso. Es un paseo hermoso para recorrer ese lugar de Montevideo, ¿no? El Blanes, el Jardín Japonés y unos caminos unas poquitas cuadras y tiene el Jardín Botánico de por medio. Mucho verde, lindo pulmón de la ciudad. Así es. Y entre las particularidades de este año del Festival de Japón es que es el embajador de ese país, y que se llama Asari Hideki, será quien haga la primera ceremonia del té dentro del festival, que es la actividad que más concita la atención de las personas que van. Hay decenas y decenas de personas que se anotan para participar en las 3 o 4 ceremonias que hacen ese día dentro del Festival de Japón, que comienza a las 11 de la mañana y que se extiende aproximadamente hasta las 17 horas. Bien. Y bueno, hablando de la ceremonia del té, requiere una ritualidad y una práctica muy importante de quienes la realizan, ¿no? Entonces conversé con la agregada cultural de la Embajada de Japón, con Nagisa Takahari, sobre esta ceremonia del té. Y ella trazó un paralelismo muy interesante con el mate para los uruguayos. A ver. Esa actividad que cientos de miles de uruguayos practican y que ella considera que, al igual que la ceremonia del té, tiene algo de compartir, una cuestión de estar con otros, de compartir. Así que vamos a lo que nos comentó. A ver. Ceremonia de té es una actividad más solicitada de nuestro festival. Hacemos año a año y este año el embajador Asari va a realizar la primera ceremonia de té, que tenemos 4 sesiones, ¿no? Y el espíritu principal de ceremonia de té es como tranquilidad y pureza, ¿no? Y para recibir el invitado con esa sinceridad de como única oportunidad de la vida, y queremos siempre dar la alegría y la paz de compartir este mismo espacio. Por ejemplo, ceremonia de té creo que es un punto muy fuerte entre Uruguay y Japón, porque acá en Uruguay hay esa cultura de tomar mate juntos, ¿no? Con amigos, con la gente. Es como para compartir el tiempo, espacio. No es que solo para tomar un té, no más. No es así. Tienen que compartir este sentimiento, no sé, clima, todo ese espacio. Es algo mucho que ver con la ceremonia de té, y yo creo que por eso a los uruguayos les encanta esta ceremonia de té. Allí mientras Takahashi nos contaba de esta ceremonia, veíamos imágenes también, ¿no? En el Jardín Japonés. En el Jardín Japonés, un hermoso lugar de Montevideo. Estuve el fin de semana pasado, además hay algunos cerezos en flor, o sea, es un buen momento para ir a ese lugar. ¿No? Es la Flor Nacional de Japón. Japón. Nacional del Japón, bueno, que se ve en otros países. Bueno, por ejemplo, en Washington, en la entrada de Washington es un clásico y fue una donación del gobierno de Japón hace décadas atrás al de Estados Unidos. Me hizo acordar el cerezo Osaka, donde jugaba Forlán. No tiene nada que ver con esto, pero bueno, bien. Y en Japón, Nagisa le comentó un poquito qué sabía de Uruguay. Obviamente, una de las cosas que sabía era del fútbol, también de esta tradición del mate, que en algunos países asiáticos llama la atención, y también algunos datos del país en cuanto a que la estabilidad política, a cierto grado de desarrollo superior al resto de la región. Y algo que a ella le enorgullece mucho es cuando viaja a otros países, ha tenido otros destinos diplomáticos, es cuando se encuentra con gente en otros países que tiene un profundo conocimiento de la cultura de su país, ¿no? Desde aspectos de la cultura milenaria japonesa a cuestiones más contemporáneas como los juegos electrónicos, el anime, el manga. Es algo como que la llena de orgullo. Me decía además que la sigue sorprendiendo a veces que llegar a un lugar y que, por ejemplo, alguna persona, generalmente joven, le hable de algunos anime que ella veía en Japón con mucho conocimiento, a veces mayor que el de ella, y que a veces lo que ella no desconoce es cómo se llamaba ese manga o ese anime, lo que nosotros seríamos historietas o cómics en español. Entonces a veces le cuesta darse cuenta de qué anime le están hablando. Entre ellos un clásico que creo que usted conoce, que son Los Caballeros del Zodíaco. Oh, sí, me acuerdo. Así que vamos a escuchar un poco qué nos comentó al respecto. A ver. Y eso siempre es como una sorpresa con mucha alegre, ¿no? Porque como soy japonesa, siento como que, cultura japonesa que le encanta a la gente. Por ejemplo, sushi, ahora como que están en todos lados. Hay muchos restaurantes de sushi y parece que les encanta a los
a los extranjeros la comida japonesa, eso me encanta también. Y quizás esa sorpresa de un anime que viste de niña, poder hablarlo con una uruguaya joven adolescente que lo ve ahora. Ah, sí, sí, a veces como que yo no entiendo porque no sé el título en español. Por ejemplo, Zodiaco de... Caballero del Zodiaco. Me decía y como que yo no entendía, pero después, era Saint Seiya. Es un anime súper antiguo y eso como que fue gracioso para mí. Claro, si lo mencionaban distinto, ¿de qué me está hablando? Exacto, pero cuando uno empieza a hablar, por ejemplo, hay un anime ahora muy famoso en Japón y que tiene muchos seguidores en el mundo, aquí en Uruguay se llama Attack on Titan. ¿Cómo se llama? Que es Attack on Titan. No te lo voy a decir en japonés porque no lo recuerdo, pero ella lo recordaba perfectamente. Sí. Bueno, hablamos un poquito de eso también. Yo me acordaba de Supercampeones, por ejemplo. Por supuesto, un clásico de nuestra infancia. Y para terminar, recordar una visita que hubo en mayo referida a Japón, una visita muy, muy, muy particular, que fue la de un calígrafo de Japón que trajeron en coordinación la Embajada de Japón con la Universidad de la República. Es Ryuho Hamano. Es muy prestigioso calígrafo en Japón y que tiene un especial interés en la cultura Nikkei. La cultura Nikkei es la de los japoneses de la diáspora, los japoneses que viven en el exterior y sus descendientes. El maestro hizo una muestra de caligrafía en la Facultad de Información y de Comunicación. Fue una tela de 2,5 por 3 metros. Y ahí dejó plasmada una letra que es takara, viene a ser en japonés, que significa tesoro. Y a eso le agregó un poema que tiene 1.300 miles de años, sí, en que habla, se los leo textual, dice que no hay una riqueza material que pueda compararse con los niños, el verdadero tesoro del mundo. Y la idea le surgió allí en ese momento, porque también hay mucho de espontaneidad en la caligrafía, porque había un niño dentro del público y eso fue lo que lo inspiró a ir a ese poema clásico de la historia japonesa de 1300 años. Después, además, en la charla estuvo dialogando un poco con el niño. Fue muy, muy disfrutable, muy interesante ver ese momento. Y Hamano, dentro de estas obras que ha hecho referidas a la diáspora japonesa, tiene dos especiales que creo que ameritan mucho comentarlas. Una que hizo fue con los apellidos de las primeras familias japonesas que llegaron a América del Sur. Esto generó un gran impacto en varios países. Hay que recordar que hay países que tienen muchísimos japoneses viviendo. Bueno, sí. San Pablo, por ejemplo, es la ciudad del mundo donde hay más japoneses fuera de Japón. Hay aproximadamente 1 millón de japoneses. Perú, en Argentina, bueno, hay colonias japonesas en varios países. Y después, más recientemente, hizo una obra muy particular que fue con los apellidos de los descendientes de japoneses desaparecidos en la última dictadura argentina. Una obra que generó muchísimo impacto en Buenos Aires, sobre todo donde fue expuesta. Así que le pregunté un poco a Hamano sobre esta obra tan particular. Con eso me despido, recordando, sábado 23, si llueve, lo anunciamos igual en los próximos informativos de MBD Noticias, quedaría para el 30 de septiembre, Jardín Japonés, Museo Blanes, entrada gratuita, bueno, un montón de aspectos de la cultura japonesa. Aprendimos un montón hoy, gracias, Eduardo. A ustedes. あれはね、2016年だったのね。Fue en 2016. ね、La exposición. パレクラスで展覧会の時で。Palais de France, en Palais de France hice una exposición sobre este tema. で、その時に独裁政権の下で17人の人が行方が分かんなくなっちゃった。Y me enteré de que había 17 personas desaparecidas en la época de dictadura. それであの時のテーマはこのテソロだったん。Y el tema fue el tesoro. で、その17人の宝物、いわゆる宝物だよね。亡くなった少年たち、その人たちの名前を、書き起こして、彼らを偲ぼう、その歴史をやっぱり忘れちゃいけないということをね。Entonces, estos 17 personas, los jóvenes que desaparecieron, yo pienso que es un tesoro, ¿no? Los tesoros. Y entonces para homenajear, conmemorar esas armas de desaparecidos, yo hice esa exhibición. Bueno, muy interesante la columna cultural de Eduardo Delgado. Reiteramos, el Festival de Japón el próximo sábado 23. Si no llueve, bueno,
se sigue vigente. Si llueve, justamente se cambia para el 30, pero eso lo vamos a anunciar en los próximos días. Ahora vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a estar hablando del Alzheimer. Recibimos un experto para que nos cuente en qué está esta enfermedad en nuestro país a esta hora. Seguimos con más MBD Noticias, segundo bloque. Y bueno, como habíamos anunciado antes de la pausa, hoy, 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Justamente es un tipo de demencia que causa problemas de memoria, el pensamiento y, bueno, cuando está más avanzado también en lo que tiene que ver con el comportamiento. Para saber cómo se está trabajando esta enfermedad en nuestro país es que ya estamos recibiendo al doctor Sergio D'Ancilio, que es magíster en Ciencias Humanas, director del Departamento de Neuropsicología del Hospital de Clínicas. Vasto currículum con vasta experiencia. Además, ¿cómo le va, D'Ancilio? Buen día. Buen día, muchas gracias. Gracias por convocarme y poder aportar. Con mucho gusto, con mucho gusto. Establecer contacto con la población. Está muy bien, está muy bien. Y estos temas también hay que hablarlos, así como también, bueno, salud mental, entre otros, son asuntos que tenemos que tocar los medios de comunicación. Estamos hablando, antes de comenzar la entrevista, que no hay un dato concreto, un número concreto de cuántos uruguayos padecen Alzheimer. Más que un número concreto, lo que no hay estudios metodológicamente válidos, científicamente válidos, desde el punto de vista epidemiológico. Así que el último estudio epidemiológicamente válido y que, digo, de hecho demostró ser bueno, es de los 90, es el profesor Carlos Quetzoyan, neuroepidemiólogo de Fuste, que dio valores que como se parecían a otros países del primer mundo, no porque nosotros tengamos la riqueza de los países del primer mundo, pero hay determinados factores de salud que nos hacen parecernos, dieron cifras similares, entonces se considera que eso fue también una forma de validación. Ahí está. Pero estamos hablando de la década de los 90. Exacto, hace rato de eso. ¿De cuánta gente estamos hablando ahí? Ahí estábamos hablando de que en toda la población seguramente hubiera entre un 2 a un 3% de personas con demencia. Claro, claro. Pensemos que la enfermedad de Alzheimer es una parte, la parte más importante en cuanto a cantidad, entre un 60% a un 70%, según los lugares, pero esos son demencias en forma general. Está muy bien. Vamos a hacerlo más didáctico esto. Sí. ¿Cómo detectamos la enfermedad? ¿Cómo se manifiesta? Se detecta sobre todo con una evaluación neuropsicológica. Se empieza con la detección a nivel clínico, médico y eventualmente dentro de la familia o de su grupo social, viendo que hay cosas que no funcionan como funcionaban antes desde el punto de vista intelectual y del comportamiento. Pérdida de memoria, capacidad de entendimiento. Ah, claro. Lo que se evalúa, es decir, antes se hablaba de dos componentes, el componente cognitivo y mal llamado no cognitivo. Van juntos, interactúan entre sí, y es importante tener en cuenta los dos componentes. El componente cognitivo, los trastornos de la memoria, del juicio, la capacidad de estimar la pertinencia de las acciones y de los valores de la realidad, el lenguaje, las funciones ejecutivas, es decir, la capacidad de planificación, etcétera, y no quiero extenderme, y lo que se llamaba no cognitivo, que la Asociación Internacional de Psicogeriatría lo llamó componentes psicológicos y conductuales, aunque el término conductual no sea muy feliz, para no emplear la negativa. Claro. Y eso es, bueno, trastornos en el comportamiento, ansiedad, desorganización de la conducta general, cuadros delirantes a veces en etapas más o menos avanzadas, alucinaciones, confusión mental, en fin. Es una enfermedad muy compleja. Bueno, en la memoria, pero la memoria nos pasa a todos en todas las edades. Yo tengo 42, a veces que me olvido de un montón de cosas. Sí. La memoria es un término muy amplio que varía como para... Pero, a ver, quizá una cosa puntual podría decirse porque la memoria, el trastorno de la memoria en el Alzheimer
en el Alzheimer es básicamente la dificultad más o menos severa o muy severa para almacenar nueva información episódica. La información episódica es eso de lo cual nosotros somos conscientes. ¿Qué hice o qué me dijeron hace 15 minutos o hace una semana o hace un mes? No es la memoria a corto plazo, no es lo mismo. La memoria de lo que sucede en el corto plazo, eso es lo que se afecta, la capacidad de almacenar nueva información. Clarísimo. Sí, a ver, siempre doy el ejemplo como docente y cuando tengo que... Un ejemplo que se va volviendo cada vez más antiguo. ¿Se acuerdan de los VHS, por supuesto, sí. Y de los CD que sean reproductores o reproductores y grabadores a la vez salían más caros? Bueno, es cierto. Esto es como un aparato que no graba. Entonces ustedes le ponen un VHS o un CD que ya está grabado, eso sale. Lo reproduce porque ya está ahí. Pero si usted quiere grabar una nueva película o algo, no graba cosas nuevas. El ejemplo es medio burdo. No, es muy claro y es pero muy bueno. sirve, porque tampoco es tan absoluto, digamos. Las cosas que fueron grabadas más recientemente aparecen ahí media fragmentarias. Pero doctor, chispeadas. Hablar claro está muy bien. Lo que acaba de explicar es clarísimo. Creo que todo el mundo lo entendió, las personas que nos están viendo. Estamos hablando de población generalmente mayor, de más de 60 años, o se dan casos en menores de esa franja etaria. Bueno, si me dejan emplear el término vejez, sí, que hay que dignificarlo, creo. Claro que sí. Y cuando nos vamos aproximando, o estamos ahí con más razón, nosotros mismos lo vivimos, las demencias son enfermedades de la vejez. El grueso tiene que ver con el aumento de la expectativa de vida y con personas de 65 años o más. El 90% de los cuadros demenciales se ven ahí, ya sea Alzheimer u otros. Hay demencias de aparición temprana, aquellas que aparecen antes de los 65 años, que tienen otros cursos diferentes, pero también hay Alzheimer. Nosotros hicimos un trabajo y hay mucho más de lo que se pensaba. Claro. Se llama demencias de aparición precoz cuando es antes de los 45. Y no hay que olvidarse, hoy es el día del Alzheimer, sí, pero igual creo que no está de más dejar el mensaje de que hay demencias en los jóvenes y en los muy jóvenes. Y la causa más importante de demencia, disculpen que me voy un poco y que le robo tiempo. Por favor. La causa más importante de los uruguayos del mundo, pero a mí me importan los uruguayos básicamente. Entre los 15 a los 40 años es el traumatismo encefalocraniano, que se produce por siniestros de tránsito y un golpe en la cabeza puede despertar el Alzheimer. No es despertar el Alzheimer, o por lo menos da una forma de demencia que se llama demencia postraumática, que invalida, limita, le hace perder autonomía y calidad de vida a las personas jóvenes. Ahí están, es una causa de demencia. También el mensaje es que la noción es más amplia, no solamente Alzheimer. Claro. Es súper interesante lo que nos acaba de compartir, doctor. Si dividimos la cuestión por género, ¿quiénes se ven más afectados? ¿Mujeres, hombres, mujeres? Se ven más afectados los hombres en términos generales porque tienen más factores de riesgo. Hay que entender la demencia no solamente como los aspectos estrictamente vinculados en lo neurobiológico al propio Alzheimer, sino como una interacción entre factores vasculares, metabólicos, diabetes, obesidad, falta de ejercicio. Todos esos factores interactúan y hacen que inclusive se manifieste el Alzheimer. No es como una enfermedad que viene desde los genes, se expresó sola, no. Ahí está. Bueno, eso también es muy claro. A propósito, y retomando lo que decía usted recién, bueno, un traumatismo de cráneo, un accidente, un golpe fuerte en la cabeza puede iniciar ese tipo de demencia. Sobre todo, usted decía, se veía en los jóvenes. ¿Qué otros factores nos pueden llevar a padecer esta enfermedad? El más importante de todos, que ya mencioné, que interactúa con los procesos del Alzheimer, son las enfermedades cardiovasculares. Es decir, deterioros cognitivos y demencias así llamadas vasculares. En hipertensos severos, no controlados, diabéticos, de vuelta, obesidad, los ácidos grasos, las dislipemias, el colesterol, la falta de ejercicio físico. Usted suma todos esos factores y eso tiene una repercusión a nivel encefálico que hace que los pacientes puedan evolucionar a la demencia. Hay varias bibliotecas sobre esto. Es decir, la segunda causa de demencia después del Alzheimer, menos en Japón, no sé por qué, no se ha descubierto del todo por qué, son las demencias vasculares. Bien.
eso también. Ha tirado muchos datos, ya le digo, doctor. Hay otros factores, por ejemplo, estaba leyendo que, bueno, hay varias versiones, pero esto me lo puede confirmar o desmentir usted. Tomar medicación para dormir, por ejemplo, ¿eso puede repercutir en algún tipo de demencia o llegar al Alzheimer? Hay que aclarar de este punto de vista. El buen dormir protege contra el Alzheimer. Bien. O sea que tener un buen diagnóstico de cómo uno duerme, afortunadamente creo que se ha difundido más de estudiarse el sueño. Las apneas del sueño, hay un estudio que se llama polisomnografía, hay gente que trabaja en sueño. Dormir bien las horas que corresponde para la persona en distintas, ustedes saben que los adolescentes muchas veces necesitan 11 horas, y nosotros un poco más, un poquito nada más grande que los adolescentes, necesitamos con 6 horas, 7 u 8 horas, según... pero el sueño tiene que ser bueno, primer punto. O sea que hay que dormir bien, descansar y tener una buena estructura del sueño. Esa se la debo. Medicación y dormir. Eso es otro tema. Hay medicamentos, y va a depender de la dosis. ¿Sí? Hay medicamentos que son, no quiero entrar a mencionar drogas, pero hay medicamentos que son fuertemente amnesiógenos. Deterioran. No, ahora, si quiere, no hay problema. Yo qué sé, por ejemplo, el flunitrazepam, y a veces tiene que usarse, ojo, no estoy haciendo crítica de que si se hace esa indicación... Digo, pero para clarificarlo bien, por ejemplo, Somit, por ejemplo. No está demostrado que afecte mayormente la cognición. Aparte depende del tiempo. Claro. Una cosa es tomarlo durante 5 años o un año, otra cosa es tomarlo durante 40 años. Claro. Y aparte hay que ir despacio, en el sentido de que, bueno, muchas veces la gente que toma medicación para dormir, también toma medicación para la ansiedad, también toma antidepresivos. Entonces es un combo, como se dice popularmente, de psicofármacos que suman sus efectos. Y lo contraproducente a nivel del encéfalo no está solo en la medicación para dormir, sino en la suma de esos fármacos. Doctor, estas charlas siempre nos quedan cortas, ¿no? Nos quedan pocos minutos, pero bueno, ¿cuáles son los mejores tratamientos o, bueno, qué podemos hacer para evitar esta enfermedad? Usted decía, dormir bien es una de las cuestiones principales. La vida sana ayuda mucho también a hacer ejercicio, por lo menos periódicamente. Sí. Es vasto, pero quiero destacar lo siguiente. No es un problema solo médico, ni diría que principalmente médico. El tratamiento del Alzheimer es un problema social y en algunos aspectos también político. ¿Por qué digo esto? Porque tienen que ver los cuidadores. Hay hasta problema de género. El 80% de las cuidadoras recae sobre las mujeres. Son mujeres. Después, lo otro, el tratamiento que ha demostrado eficacia, que es el menos financiado, es el tratamiento de apoyo, psicoeducación, psicoestimulación, prevención de factores de riesgo, acompañamiento a la familia, que son los principales. El cuidador está bien, el paciente está bien. El cuidador está mal, el paciente va a estar mal. Claro. ¿Sí? Y después hay tratamientos farmacológicos, que su acción es muy pobre. Pero ¿y cuántas patologías tenemos acciones muy pobres? El donepezilo, los derivados de la anticolesterasa son eficaces en un 70% de los casos, a veces para hacer una fase meseta, no sé, me hace una seña cuando estamos en el tiempo, ¿no? Estamos más o menos ahí, pero... Está bueno, pero por ejemplo, los tiempos se miden en base al momento de la vida. Un año, cuando tenemos 15 años, es una cosa. Claro. Un año, si tenemos 82 años, es otra cosa. Tiene un significado distinto. La cantidad de tiempo es el mismo, pero el significado vital es diferente. Entonces, si nosotros logramos prolongar un determinado estadio, un año, 2 años, es mucho lo que hizo por el paciente. Y hay otros medicamentos, ojo, porque ya ha empezado a trascender, la gente que tiene condiciones va a Estados Unidos o a Brasil, como el aducanumab, y en fin, que se largaron por, entiendo yo, y lo voy a decir sinceramente, por presiones de determinadas industrias farmacéuticas en la FDA. Eso juega también. Y lo sacaron antes de que demostrara efectivamente la eficacia y sobre todo los efectos nocivos. Que eso lleva 10 años y bueno, lo sacaron antes. Y son drogas de $20.000. Claro, claro. Que no han demostrado. Sí, ojo, eso creo que pienso que hay que decirlo acá en la TV. Y un tema para seguir también. Doctor, en 30 segundos, un mensaje a la población en el marco de este 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Ser conscientes de que la situación existe. Quitar el término que se utiliza metafóricamente de pandemia. No es una pandemia, si bien se difunde cada vez más, no se contagia,
una persona con Alzheimer no contagia, y que el centro hoy por hoy del abordaje es social y es político. ¿Por qué? Porque necesitamos cuidadores, hay que romper con esto del monopolio, no me expresé mal, disculpen, de la predominancia neta de género, y la mayor parte de lo que tenemos para hacer para los pacientes es interdisciplinarios, con médicos, geriatras, neurólogos, psicólogos, en fin. Y la familia. Hay drogas, hay que consultar, una infección urinaria empeora la enfermedad, eso hay que tratarlo y hay que seguirlo y hay que conocerlo. Entonces, tenemos que entre todos generar los mecanismos, pues son recursos humanos, para formar recursos humanos para que se creen grupos y espacios físicos para tratar a estos pacientes. Doctor Sergio Tancilio, esta charla queda cuenta de más, ya la comprometemos para otra conversación, así que muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes de vuelta por convocarme y poder generar un espacio para dirigirme a la población. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, muy bien, pasaba Sergio Tancilio. Nosotros ahora vamos a ir con otros asuntos. Les contábamos que los trabajadores sindicalizados de Acodique y la empresa Río Gas denuncian complicidad del Ministerio de Trabajo con la empresa. Esto decía el sindicato. Estuvimos en la legislación laboral, en el Parlamento, logramos de que se vote en el Parlamento prácticamente por unanimidad la extensión de seguro para estos trabajadores, porque el seguro de desempleo se lo comió prácticamente todo el conflicto, donde el Ministerio de Trabajo fue testigo de las prácticas antisindicales de las empresas, lo manifestaron mismas autoridades del Ministerio de Trabajo delante de los trabajadores, de que veían de que la empresa lo que quería hacer era romper el sindicato. Y bueno, pedimos una extensión de seguro para que los pocos trabajadores que quedan sin ninguna solución puedan buscarlo, pero con más tranquilidad y no en medio de un conflicto. El Parlamento lo vota prácticamente por unanimidad, 79 votos en 80, todos los partidos políticos, y ahora parece que no hay voluntad del ministro de Trabajo para dar esta extensión de seguro. Nos llama poderosamente la atención, entendemos que es un tema ideológico, no vemos otra cosa, y lo que nos da a sospechar es justamente la complicidad del Ministerio de Trabajo con la empresa. Vamos a cambiar de asunto. El municipio B lanzó un concurso público de diseño y urbanismo llamado Plazas de Barrio. La idea se gestó en conjunto con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, desde donde invitan a pensar en la ciudad como un ecosistema. Lo más interesante de esto es que se tratan de 8 concursos en los 8 barrios que tiene el municipio, de distintas escalas, pero que tienen todo en común el tema del rol del espacio público como lugar de ejercicio de la democracia, de lugar donde se dan los encuentros para la convivencia. Es pensar el equipamiento, pensar en cuáles son las condiciones que planteamos. Bueno, las condiciones tienen que ver en esto de un enfoque de mirar la ciudad desde un ecosistema, de pensar que es necesario tener más verde, que es necesario impermeabilizar menos, que hay que mirarlo además con una mirada de género, de cuidados, de equipamiento de calidad, de generar espacios accesibles e integradores. Entonces, bueno, es todo un desafío en el cual estamos invitando a participar. El concurso es mediante licitación y las bases se encuentran en la página de la Intendencia de Montevideo, del municipio B y de la Sociedad de Arquitectos. Es una selección de 8 espacios públicos que hacen a la ciudad. Son pequeños espacios, pero de gran importancia. Lo que la SAU siempre ha fortalecido es esta idea bueno, el concurso habilita la posibilidad de llegar a una mejor solución, de confrontar ideas distintas, y luego la exposición, la difusión, la fortaleza que tiene el concurso como herramienta de difusión cultural de lo que significa la arquitectura. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad y las noticias vuelven a las 13:30 con Rosina Magliarini. Que pasen bien.